Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Acústica. Hoy vamos a tratar el tema del aislamiento y acondicionamiento acústico. Mi nombre es Eduardo Flores Solórzano, estudiante de la carrera de Producción Musical de la Universidad de las Artes. Este proyecto corresponde a la asignatura de Acústica Arquitectónica impartida por el ingeniero Pedro Segovia. Así que, manos a la obra. El objetivo principal de este proyecto está el de planificar y diseñar técnicamente una infraestructura para estudio de grabación con sus respectivas salas de registro y de control. Entre sus objetivos específicos están el de describir el marco teórico de la acústica arquitectónica, explicar los fundamentos teóricos tomados como base y apoyo para realizar este trabajo, también el de calcular los requerimientos técnicos para el diseño de dicha infraestructura, mostrar la documentación pertinente para el desarrollo del tema y por último exponer en una grabación de video el extracto de esta investigación. Pero antes de adentrarnos en el diseño específico de esas salas, vamos a tratar un poco sobre el marco histórico de la acústica arquitectónica. Sabemos que la acústica arquitectónica es una ciencia que ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, adaptándose a los avances tecnológicos y de sus sociedades. Te voy a presentar un recorrido cronológico con los acontecimientos más importantes en lo que atañe a esta ciencia. Empezamos por la antigüedad con los teatros griegos y romanos, donde diseñaban teatros al aire libre con una comprensión empírica de cómo las formas y materiales influían en la propagación del sonido. En la Edad Media y el Renacimiento se incorporan dentro de las catedrales e iglesias principios acústicos para mejorar la audibilidad de los sermones y la música sacra. La reverberación en estos espacios grandes y resonantes fue utilizada para crear una atmósfera espiritual. Del siglo XVII al XIX se desarrolló o se estableció la acústica como ciencia. Con la revolución científica se comenzaron a establecer los fundamentos teóricos de la acústica. Isaac Newton y otros científicos comenzaron a estudiar el sonido, sus propiedades y comportamiento. En el siglo XIX, John William Strauss, también conocido como Lord Rayleigh, publicó The Theory of Sound, una obra fundamental que formalizó muchos conceptos de la acústica. Ya en el siglo XX, los avances tecnológicos y teóricos aportaron muchísimo. El desarrollo del micrófono, el altavoz y otras tecnologías de grabación y reproducción permitió un estudio más detallado y preciso de estos sonidos. Sabine Wallace Clement, un físico estadounidense, es conocido como el fundador de la acústica moderna. Sus estudios en el Teatro Fox de la Universidad de Harvard llevaron al desarrollo de la fórmula Sabine, que relaciona el tiempo de reverberación con el volumen del espacio y la absorción acústica de las superficies. Es lo que hoy por hoy conocemos como el teorema de Sabine. Ya a los finales del siglo XX y inicios del siglo XXI está el diseño asistido por computadora. La tecnología informática ha revolucionado la acústica arquitectónica, permitiendo simulaciones y modelos predictivos de optimización de sonidos acústicos antes de su construcción, que es lo más importante. Software especializados que pueden prever cómo se comportará el sonido en un espacio determinado, permitiendo ajustes en el diseño para lograr la acústica deseada. Estas innovaciones modernas hoy en día de la acústica no solamente está aplicada para teatros y auditorios, sino para estudios de grabación, residencias, escuelas y mucho más. En este capítulo vamos a adentrarnos en el marco teórico de la acústica ondulatoria, el mismo que abarca los principios fundamentales relacionados con la propagación y el comportamiento de las ondas sonoras en diferentes medios. Entre los conceptos fundamentales tenemos onda sonora. Es una perturbación mecánica que se propaga a través de un medio elástico como el aire, el agua o sólidos. La frecuencia de una onda sonora se refiere a la cantidad de ciclos que la onda completa en un segundo y es medida en hertz. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda en la misma fase. Velocidad del sonido. Es la velocidad a la que se propaga el sonido en un medio dado y depende de las propiedades elásticas y densidad del medio. La amplitud de una onda sonora está relacionada con la cantidad de energía transportada por la onda y determina la intensidad sonora percibida por el oído humano. Los modos propios de vibración de una sala, también conocido como modos normales o modos resonantes.
son patrones de ondas estacionarias que se establecen dentro de un recinto cerrado debido a las reflexiones de las ondas sonoras en sus paredes, techo y suelo. Los modos propios están fundamentados por las ondas estacionarias y frecuencias de resonancia. Las ondas estacionarias en un recinto cerrado son ondas sonoras que reflejan repetidamente en la superficie. A ciertas frecuencias, las ondas reflejadas interfieren constructivamente con las ondas incidentes, creando ondas estacionarias. Estas ondas estacionarias tienen puntos de amplitud máxima, antinodos, y puntos de amplitud mínima, lo que son nodos. Frecuencias de resonancia. Las frecuencias a las que se establecen estos modos propios dependiendo de las dimensiones de la sala, es decir, largo, ancho y alto. Los criterios de Ball, desarrollado por Richard Ball, establecen rangos óptimos de dimensiones para habitaciones con el fin de evitar problemas acústicos como resonancias indeseadas y modos propios. Ball propuso que la relación entre las dimensiones de una sala, largo, ancho y alto, debería estar dentro de ciertos límites específicos para asegurar una distribución uniforme de las frecuencias de resonancia. Esto ayudará a prevenir picos y valles en las respuestas de frecuencia, mejorando la calidad sonora. Las propagaciones recomendadas se suelen presentar en un diagrama conocido como gráficos de Ball. Los criterios de Bonello, desarrollados por Oscar Bonello, son una guía para diseñar salas con una acústica equilibrada, especialmente en espacios pequeños. Se enfocan en la distribución de modos resonantes, que son patrones de ondas estacionarias formadas a ciertas frecuencias dentro de una sala. Bonello propuso que, para evitar resonancias indeseadas y puntos muertos acústicos, el número de modos debería aumentar de manera constante con la frecuencia. Según Bonello, si se grafica el número de modos resonantes en bandas de frecuencia por octava y se observa que el número de modos no aumenta de una banda a la siguiente, la sala puede presentar problemas acústicos significativos. Este criterio garantiza una distribución más uniforme de la energía sonora, reduciendo el riesgo de amplificación excesiva en ciertas frecuencias y mejorando la calidad sonora general. Ahora abordaremos el marco teórico de la acústica de insonorización y sus principios básicos, entre ellos el aislamiento acústico, la absorción acústica y la atenuación del sonido. Aislamiento acústico. Se refiere a la capacidad de un elemento constructivo para impedir que el sonido pase a través de él. Se mide en términos de reducción de transmisión sonora y depende de factores como la masa del material, la rigidez y la amortiguación. Los materiales aislantes utilizados en la insonorización pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, pero comúnmente se utilizan materiales sólidos como paneles de yeso, bloques de hormigón y materiales compuestos que combinan capas de diferentes propiedades acústicas. Según la ley de masa, a mayor masa del material, mayor será su capacidad para bloquear el sonido. Podemos apreciarlo en la siguiente tabla, donde están distintos materiales, grosores, densidades y la respuesta de aislamiento a distintas frecuencias. En el ejemplo 1 tenemos la pared de yeso con un grosor de 1.9 centímetros con una densidad de 700 kilogramos por metro cuadrado a una respuesta a 125 Hz de 0.024, a 250 Hz de 0.025, a 500 Hz de 0.032, a 1000 Hz 0.042, a 2000 Hz 0.05 y a 4000 Hz de 0.07. Poniendo otro ejemplo, con la fibra de cáñamo, con un grosor de 4 centímetros a una densidad de 30 kilogramos por metro cuadrado, tendrá una respuesta para las 125 Hz de 0.25, para 250 Hz 0.29, para 500 Hz 0.52, para 1000 Hz 0.80, para 2000 Hz 0.73 y para los 4000 Hz 0.65. Absorción acústica. Es el proceso por el cual un material o superficie reduce la energía de las ondas sonoras que inciden sobre él, convirtiéndolas en otras formas de energía, principalmente en calor. Este fenómeno es crucial para controlar la reverberación y mejorar la calidad del sonido en diversos espacios.
El coeficiente de absorción es una medida de la capacidad de un material para absorber el sonido. Varía entre 0 y 1. 0 indica que el material refleja todo el sonido y 1 indica que el material absorbe todo el sonido. Atenuación del sonido. Se refiere a la disminución de la intensidad sonora a medida que la onda sonora se propaga a través de un medio. Este fenómeno es crucial en la acústica y tiene múltiples aplicaciones prácticas, desde la insonorización hasta la mejora de la calidad de audio en diversos entornos. Técnicas de insonorización. Construcción de muros dobles. Utilizar dos muros con un espacio de aire intermedio puede aumentar significativamente el aislamiento acústico. Este espacio puede estar vacío o relleno con materiales absorbentes como lana de roca. Las grietas y juntas en una construcción pueden permitir que el sonido se filtre a través de ellas, disminuyendo la eficacia del aislamiento acústico. Es crucial sellar todas las grietas y juntas con materiales adecuados como masillas acústicas. El uso de barreras flotantes, como pisos flotantes y techos suspendidos, pueden desacoplar las estructuras para reducir las transmisiones de vibraciones y sonidos. Paneles de aislamiento acústico. Los paneles acústicos fabricados con materiales como fibra de vidrio, espuma acústica y poliuretano pueden instalarse en paredes, techos y suelos para mejorar el aislamiento. Entre las normas y estándares se encuentran las curvas NC y RC. Las curvas NC representan niveles de ruidos permisibles a diferentes frecuencias, proporcionando un medio para comparar y especificar el rendimiento acústico de espacios interiores. Cada curva NC tiene un valor numérico que indica niveles de presión sonora permisibles en decibeles en bandas de octavas que van desde 31.5 hasta los 8 kHz. Mientras que las curvas RC es una medida utilizada para clasificar el nivel de aislamiento acústico de muros, techos y suelos. En la gráfica se puede visualizar los distintos niveles de decibeles permitidos para cada uno de los recintos, como por ejemplo para el estudio de radio y televisión, que se permiten hasta 33 decibeles, un juzgado que se permiten hasta 48 decibeles y un cine que hasta 43 decibeles. Ahora vamos a adentrarnos en el marco teórico de la acústica estadística. Esta que es una rama de la acústica que se centra en el estudio del comportamiento del sonido en espacios cerrados mediante métodos estadísticos. Se basa en el análisis y modelado de la distribución y propagación del sonido en recintos para entender cómo se comportan las ondas sonoras en dichos entornos. Entre los fundamentos teóricos de la acústica estadística se encuentra el principio de reverberación, que es el fenómeno en el cual las ondas sonoras reflejan múltiples veces en las superficies de un recinto antes de extinguirse. El estudio de la reverberación es central en la acústica estadística, ya que permite entender cómo el sonido se disipa y distribuye en un espacio. El tiempo de reverberación es igual a 0.161 como constante por el volumen del recinto dividido para el coeficiente de absorción. Teoría de la difusión del sonido. Analiza cómo las ondas sonoras se dispersan en un espacio cerrado. Un alto grado de difusión asegura una buena distribución del sonido. Modelos estadísticos y parámetros acústicos. En lugar de tratar cada onda sonora de manera individual, la acústica estadística utiliza promedios y parámetros como el tiempo de reverberación promedio, el nivel de presión sonora promedio y otros indicadores para evaluar la calidad acústica de un recinto. Tipos de materiales absorbentes acústicos. Materiales porosos. Espuma acústica. Utilizada en estudios de grabación y salas de conciertos, absorbe bien las frecuencias medias y altas. Fibra de vidrio. Común en paneles acústicos, techos y paredes, absorbe una amplia gama de frecuencias. Lana de roca. Similar a la fibra de vidrio, es eficaz en la absorción de frecuencias bajas y medias. Materiales de membrana. Paneles de membrana, generalmente hechos en láminas delgadas de material flexible, como el vinilo, y son eficaces en la absorción de las frecuencias bajas. Materiales resonantes. Absorbedores de Helmholtz, diseñados para absorber frecuencias específicas mediante resonancias. Se utilizan para controlar problemas de bajas frecuencias en salas. Materiales de fibras naturales. Algodón, utilizado en paneles acústicos y paredes, es una opción ecológica y efectiva. Cáñamo, similar al algodón, ofrece buenas propiedades de absorción y es sostenible. Materiales compuestos. Paneles sándwich,
Combinan varias capas de diferentes materiales, porosos, membranas, para absorber un amplio rango de frecuencias. Paneles de yeso con núcleo absorbente, utilizados en construcciones para proporcionar propiedades acústicas adicionales a las paredes. En la siguiente tabla se pueden apreciar los coeficientes de absorción de los elementos a utilizar en el estudio. Vemos respectivamente el material y su respuesta de absorción para cada banda de frecuencia. Después de haber repasado la historia de la acústica arquitectónica brevemente y sus fundamentos más básicos, vamos al desarrollo práctico de este proyecto. A continuación se presenta la planeación y adecuación de 2 cuartos contiguos dentro de una vivienda para que puedan cumplir con los requerimientos técnicos acústicos que conlleva una sala de control y otra de registro. Es decir, dicha construcción inicialmente fue planeada para ser una vivienda, o sea, para ser usada de forma residencial, más no la de producir música. Las dimensiones totales de dichas habitaciones son las siguientes: con una longitud total de 11,85 metros, con un ancho de 4,80 metros y una altura total de 3,30 metros. Vamos primero con el desarrollo de la sala de control. Sala de control. Para realizar el siguiente ejercicio se escogió la habitación más pequeña de las dos. Este recinto está constituido por paredes de bloques enlucidos de 20 centímetros, losa de cemento de 20 centímetros, puerta de madera y ventana de vidrio. Con la ayuda del flexómetro se procedió a medir este espacio y con la ayuda del software SketchUp proyectamos los planos y simulaciones. Para esta sala de control empleamos las siguientes medidas: longitud 4,80 metros, ancho 3,80 metros con una altura de 3 metros. En el estudio de la acústica ondulatoria para la sala de registro, con la ayuda del software Unrock, ingresamos las dimensiones de la habitación: longitud 4,80 metros, ancho 3,80 metros y altura 3 metros. Después de evaluar los 3 criterios, Ball, Bonello y Rayleigh, se determinó que esta habitación puede servir para el propósito de adecuar una sala de control. Para la insonorización del recinto, primero haremos el análisis de la pared sencilla, con los criterios de las curvas NC. El objetivo es conseguir mínimo una referencia de NC15. En la tabla de cálculo proporcionada en la asignatura de Acústica Arquitectónica de Pedro Segovia, ingresaremos primero el material, en este caso ladrillo macizo, cuya densidad es de 1.650 kilogramos por metro cúbico. Lo multiplicaremos por el espesor, que es de 0,2 metros, y obtendremos el cálculo de la masa superficial equivalente a 330 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, para el cálculo de la insonorización en el dominio de la masa para las frecuencias de 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz, lo expondremos a un nivel de ruido de fuente externa de 100 decibeles, a una distancia de 5 metros. Obtendremos así una atenuación por efecto de divergencia de 13,98 decibelios, menos el índice de atenuación de la pared sencilla. Obtendremos el ruido residual en el interior para los 63 Hz de 47,66 decibeles, en 125 41,71, 250 35,69. Para los 500 Hz obtendremos una reducción, un residuo de 29,67 decibeles. Para los 1000 Hz 23,65 decibeles. Para los 2000 Hz 17,63 decibeles. Para los 4000 11,61 y para los 8000 5,59 decibeles. Analizaremos también la madera, en este caso la puerta, y así también la ventana de vidrio. Procedimiento: estructurar una nueva base, la misma constituida por hormigón denso de 10 centímetros. Evaluar según las curvas NC15 y verificar que se cumpla la condición. Para instalar una base flotante de hormigón denso y amortiguadores de vibración para insonorizar una sala de control, seguir estos pasos. 1. Limpiar y nivelar el piso existente. 2. Colocar una barrera de vapor para evitar la humedad. 3. Instala una capa de material de desacoplamiento con láminas de goma.
4. Coloca amortiguadores de vibración en la base. 5. Añade una malla de refuerzo para el hormigón. 6. Vierte el hormigón denso y nivélalo adecuadamente. 7. Deja que el hormigón cure completamente. 8. Coloca una capa final de material absorbente como una alfombra acústica. Para las paredes, que en este caso serán dobles, se empleó la primera correspondiente a la construcción de ladrillo macizo, mientras que la otra pared de yeso de 10 centímetros de distancia entre pared y pared, relleno de material absorbente, en este caso lana de roca. Hacemos el cálculo en la masa superficial y frecuencia crítica y analizaremos en las curvas NC verificando que se cumpla la condición de curva NC15. Para instalar paredes de yeso para insonorización sin contacto directo con la estructura existente, sigue estos pasos. 1. Limpia y nivela la superficie de las paredes existentes. 2. Coloca una barrera de vapor en la superficie de las paredes existentes para evitar la humedad. 3. Instala un marco de madera o metal asegurándote de que no haga contacto directo con la pared, el suelo o el techo. Usa separadores de goma o clips acústicos para desacoplar el marco. 4. Rellena el marco con material insonorizante como lana de roca o fibra de vidrio de alta densidad. 5. Coloca paneles de yeso en el marco utilizando tornillos acústicos. Asegúrate de que los paneles no toquen la estructura existente. 6. Aplica una cinta o masilla en las juntas entre paneles para un sellado hermético. 7. Pinta o aplica el acabado deseado sobre paneles de yeso. Para la instalación de un techo acústico constituido principalmente por una losa de 20 centímetros, paneles absorbentes y placas de yeso, se realizó su respectivo estudio de cálculo de masa superficial y su atenuación correspondiente. Verificar si se cumple la validación en curvas N15 con las que se evalúa el presente trabajo. Para instalar un techo suspendido desde una losa de 20 centímetros con amortiguadores para mejorar la insonorización de una sala de control, sigue estos pasos. 1. Limpia y asegúrate de que la losa esté libre de polvo y escombros. 2. Instala guías perimetrales en las paredes asegurándote que estén niveladas. No deben tocar la estructura del techo suspendido. Colocar con amortiguadores. Fija amortiguadores de vibración. Perfiles principales y secundarios. Instala perfiles principales suspendidos de los amortiguadores y luego añade perfiles secundarios. Coloca material insonorizante como lana de roca o fibra de vidrio en el espacio entre la losa y el techo suspendido. 4. Atornilla paneles de yeso acústico a la estructura metálica dejando una pequeña separación entre los paneles y las paredes. Usa tornillos acústicos para minimizar la transmisión del sonido. 5. Aplica cinta o masilla acústica en todas las juntas y esquinas para asegurar un sellado efectivo. Pinta o aplica el acabado deseado sobre los paneles de yeso. Hemos llegado a la parte de la acústica estadística y vamos a hablar o a tratar el tema del acondicionamiento acústico. Se deben analizar los materiales de construcción según el coeficiente de absorción al que corresponda tanto el piso, techo y las 4 paredes. Para este ejercicio el piso se ha tratado de forma única, mientras que las otras 5 superficies, el techo y las 4 paredes, se han dividido en 10 segmentos. El techo, que corresponde a 18.24 metros cuadrados, ha sido dividido en 10 segmentos de 1.82, mientras que las 4 paredes, que corresponden a 14.40 metros cuadrados, han sido divididos en segmentos de 1.44. En esta tabla se presentan los materiales con sus coeficientes de absorción y su respuesta de absorción a cada una de las bandas de frecuencia. De esta manera conoceremos la superficie total y el volumen de la construcción, mismos valores que serán indispensables para el cálculo de la reverberación de la sala. Los coeficientes de absorción por cada banda, en este caso es 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4096 Hz, son sumados para obtener un coeficiente total. Teniendo todos estos datos, aplicar la fórmula de Sabin para obtener los valores de reverberación por cada banda. Después de analizar los elementos que se van a utilizar en la sala de control, con la ayuda del software Acoustic Array se determinan las reflexiones primarias y secundarias más importantes a resonar en la sala.
Esto con la intención de instalar los difusores. En cuanto a los difusores, serán instalados 6 difusores PRD de 45 por 15 por 3 pulgadas, los mismos que estarán ubicados de forma estratégica para conseguir una mejor distribución del sonido. Ahora continuaremos con la sala de registro. Para este ejercicio se dispuso de la habitación contigua, siendo la más grande entre las dos. Este recinto está constituido por paredes de bloques de 20 centímetros, al igual que una losa de 20 centímetros, puertas de madera y ventanas de vidrio. Con la ayuda del flexómetro mediremos, se mide el espacio, y con la ayuda del software SketchUp se procede a hacer los planos y las simulaciones pertinentes. Para la sala de registro empleamos las siguientes medidas: la longitud de 6,55 metros por un ancho de 4,80 metros por una altura de 3 metros. Para continuar con la sala de registro debemos aplicar los pasos anteriores, recordando que el primero es calcular los modos propios de la sala según los criterios de Ball, Bonello y Rayleigh. Realizamos el cálculo de la masa superficial y de la frecuencia crítica para obtener el ruido residual en el interior del recinto. Lo hacemos para las paredes de ladrillo macizo, madera de pino y de las ventanas de vidrio. Se procede a hacer la instalación de parquet de madera sobre la superficie de concreto denso, siempre y cuando sea validada en la curva NC15. El procedimiento de instalación 1. Asegúrate que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo y escombros. Si el piso no está nivelada, utiliza un compuesto nivelador para corregir irregularidades. 2. Coloca una barrera de vapor sobre el concreto para evitar la humedad, lo cual es crucial para proteger tanto el parquet como la base acústica. 3. Instala una capa de material de aislamiento acústico como láminas de goma, espuma o una membrana acústica especializada. 4. Ensambla las tablas utilizando el sistema de encaje. No pegues ni claves las tablas al subsuelo, simplemente colócalas sobre la capa de aislamiento acústico. Para las paredes se repite el procedimiento anterior. En las paredes dobles se empleó la primera correspondiente a la construcción de ladrillo macizo, mientras que la otra pared de yeso de 10 centímetros de distancia entre pared y pared, relleno de material absorbente, en este caso lana de roca, siempre y cuando sea evaluada según las curvas NC15. Para la instalación de un techo acústico constituido por una losa de 20 centímetros, paneles absorbentes y placa de yeso, realizamos el mismo procedimiento anterior. Calculamos la masa superficial y la atenuación correspondiente para cada una de sus bandas, siempre y cuando sea verificada bajo la curva NC15. Aplicando la fórmula anterior, el piso se tratará de manera independiente, en este caso el parquet, y mientras que las 5 superficies restantes, el techo y las 4 paredes, serán divididas para 10. Aplicar la fórmula de Sabin nuevamente para obtener los respectivos resultados de reverberación por cada banda y comprobar los niveles de calidez y brillo de la sala. En este caso, con un nivel de 0.89 para calidez y brillo de 0.99. Por último, analizamos los elementos que se van a utilizar en la sala de registro y, con la ayuda del software Acoustic Array, determinar las reflexiones primarias y secundarias más importantes en la sala, esto con la intención de poner difusores o trampas para abajo. Se dice que una sala tiene calidez acústica si presenta una buena respuesta a frecuencias bajas. Se define como la relación entre la suma de los tiempos de reverberación a frecuencias bajas de 125 y 250 Hz y la suma de las reverberaciones correspondientes a frecuencias medias de 500 Hz y 1 kHz. Por otra parte, el término brillante se ha elegido como indicativo de que el sonido en la sala es claro y rico en armónicos. Por definición, el brillo BR de una sala es la relación entre la suma de los tiempos de reverberación a frecuencias altas, entre los 2K y 4K, y la suma de las reverberaciones correspondientes a frecuencias medias, 500 Hz y 1 kHz. Conclusiones. Ambas salas han sido diseñadas con un tiempo de reverberación de 0.70 segundos, lo cual proporciona un equilibrio óptimo entre claridad y naturalidad del sonido, tanto para la grabación como para el control. La similitud en los valores de calidez, es decir, de 0.89, garantiza una consistencia tonal en el espectro bajo entre ambas salas.
permitiendo así una percepción homogénea entre el sonido grabado y reproducido. La diferencia entre el brillo de la sala, que es apenas más alta, que es decir de 0.99, permite una mayor definición en las grabaciones, mientras que el valor ligeramente menor, que es de 0.74, ayuda a evitar la fatiga auditiva, permitiendo una evaluación crítica más efectiva. El tiempo de reverberación de 0.70 segundos es un tiempo de reverberación adecuado para una sala de control, ya que facilita una escucha precisa y clara, evitando reflexiones prolongadas que podrían interferir con la percepción detallada del sonido. La calidez del 0.89 es un valor alto de calidez, indica una mayor presencia de frecuencias bajas, lo cual puede ser beneficioso en la sala de control para asegurarse que los ingenieros de sonido perciban claramente los matices del sonido en el rango de bajo. Mientras que un brillo de 0.74 es un valor moderado de brillo que sugiere un equilibrio adecuado de frecuencias altas, evitando que el sonido se perciba demasiado estridente o fatiga durante largas sesiones de trabajo. Mientras que para la sala de registro con un tiempo de reverberación de 0.70 segundos es un tiempo ideal para una sala de registro, permitiendo una captación clara y natural del sonido sin demasiados ecos, lo cual es esencial para una grabación de alta calidad. Su calidez del 0.89 es similar a la de la sala de control, es un alto nivel de calidez que asegura que las grabaciones tengan buena presencia, rica en frecuencias bajas, especialmente con saber que es una sala diseñada para hacer música reggae y con un brillo del 0.99. Es medianamente elevado, una sala de registro que asegura que las frecuencias altas se capturen con claridad y definición, lo cual es especialmente para instrumentos como cuerdas, vientos y voces. Bueno, es todo por hoy en lo que tiene que ver con la acústica arquitectónica, el aislamiento y acondicionamiento acústico. Soy Eduardo Flores y muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.